Y empezamos con los problemas técnicos hoy. Me cachis en la mar. Pues nada, estamos aquí hablando con Chus, de Chus Masurboards, y se nos cortó. No entiendo el porqué de este corte, porque estamos en horario, todavía no pasó los 60 minutos. No sé, es una cosa muy rara que se haya cortado así de repente. Además, es que se cortó desde las dos partes, desde la mía y desde la de Chus a veces. No sé, ya que iba bien la cosa, ¿eh? A ver, Chus, no sé, se cortó, se fue Sí, completamente. no sé muy bien qué fue, pero se cortó. Sí, se veía todo perfecto, no sé, Sí, sí, no eso es sé, el ¿dónde tema. habíamos quedado? Que ya no me acuerdo. Te estaba contando que mi primer contacto con la resina, en este caso, fue a través de Quique de Frus, una marca mítica de Sí. hasta los 90 en Patos. Y que eso, tuve la suerte de que salía con una amiga mía y establecimos contacto y realmente fue el que me dio las primeras nociones, o sea, me vendió una de mis primeras tablas y cuando fui la segunda vez a repararla, ya me dijo, mira, te gastas más dinero en el peaje y en gasolina que en la reparación. Me dio las primeras nociones de cómo se manejaba la resina y me dijo, el día que Ujú. tengas una cosa gorda me la traes, pero para los toquecitos de todos los días. Y fue un poquito como empecé. Después Ujú. ya lo gordo vino casi 10 años después. O sea, Ujú. pues O sea, pero tú empezaste reparando para los colegas y eso sí, ahí a en tu ver, pueblo. para mí y para los amigos. Tú piensas que cuando Ujú. los primeros años del surf aquí éramos media docena. Entonces, Ujú. éramos una piña. Era Ujú. un grupo muy pequeño, que había mucho contacto y que, hombre, preparaba uno sus Cuéntanos tablas un y poco, obviamente todos los colegas te las traían. cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el surfing, porque estamos pasando el tema shape sin haber pasado sin haber conocido tus inicios. Pues básicamente se me metió entre cuerno y cuerno, básicamente. Sí, De una peli y dije, yo esto es lo que tengo que hacer. Sin puta idea de sí. surf, sin tradición, porque realmente aquí fuimos la primera generación de surfistas. Ujú. El único surfista más viejo que, o sea, con más tiempo que yo, bueno, realmente había dos, y ambos no llegaba al año, más me llevaban de ventaja. O sea, la primera generación aquí de surfistas éramos seis. Y ya te Ujú. digo, todo muy básico. O sea, tablas de segunda mano compradas en tiendas, a turistas, a colegas, trajes de buceo, muy primera época del surf, solo que nosotros la empezamos a vivir en los 90. Joder. Bueno, tiene que ser bonito, ¿eh? Estar ahí en los inicios de algo, no solo del surfing, de algo que después se fue Sí, haciendo bastante más grande. bueno, a ver, estaba muy bien los inicios, pero también tiene sus limitaciones, o sea, aprendes a base de hostias. O sea, no, entiéndeme, no tienes en quién fijarte. Yo recuerdo Sí, mis sí, sí. primeros baños, aparte, fueron totalmente solitarios, porque realmente, prácticamente, toda la gente que hacía surf vivía muy cerca de la playa y yo era el único que vivía un poquito más retirado. Entonces, yo iba y a lo que me encontraba. Si había peña en la playa, genial. Si no había gente, pues entraba yo solo y a sufrir contra las olas. Pero después empezaría a llegar gente también de fuera de Galicia, o sea, de Galicia, pero Sí, de otras hombre, a zonas ver, de tal, ¿no? en la primera época sí que llegaba gente de Coruña, llegaba gente de Vigo, llegaban turistas, siempre había algún alemán, algún inglés despistado que aparecía por ahí y tal, pero en Ujú. aquella época era una fiesta. Quiero decir, que viniera alguien de Ujú. fuera era casi, era casi una buena noticia. O sea, yo recuerdo repararle Ujú. tablas a algún guiri que me pagaran con inventos, que no tenía dónde comprarlos Bueno, aquí. bueno, está bien, un Sí, sí, trueque sí. ahí, favor por favor. Claro, a ver, Y cuenta. no, es que realmente aquí lo que no teníamos era dónde comprar el material, ¿entiendes? Entonces, Sí, que sí, sí. llegara un tío
tú imagínate, si la tienda más cercana estaba en Coruña o estaba en Vigo, que llegara un tío y preferías que te pagara con un invento a que te diera, pues, ¿qué te digo yo? 2000 pelas. Que no te las daba por una reparación, ¿entiendes? Pero era eso. Están diciendo aquí que se me ve pixelado eso, pero yo creo que el problema la tenéis vosotros en vuestra conexión, porque yo y Chusma nos vemos perfectamente y nos oímos perfectamente, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, no, Pero el tuviste un problema no es momento de se te un nuestra poquito conexión. pixelado, ¿eh? Sí, sí que hace un rato se te No, veía un poco. sí, pero yo creo que ahora se ve bastante bien. Ujú. ¿Y te acuerdas la primera vez que saliste de tu pueblo para surfear? ¿A Pues dónde fuiste? el primer surfari que hice, o sea, surfari de estar varios días fuera y tal, fue a Pantín, al Pantín Classic y tal, pero me quedé por la zona a dormir allí y tal. En aquella época tenía un R4. Subí una foto hace poco al Sí, Instagram y tal. vi la foto, vi la foto el otro día, muy guapa. Pues desmonté los asientos de atrás, tiré un colchón y estuve eso, de ruta por allí, durmiendo en las playas, pues ya te digo, debía ser el 94, 95, más o menos. Esa primera experiencia tuvo que ser alucinante, ¿no? O Ah, descubrir un mundo nuevo de viaje así, tú y tu tabla, vaya. sí, a ver, fui allí porque también tenía amigos por la zona y tal. El tío que me vendió la primera tabla era de la zona de Cobas. Y Ujú. fui por allí. Realmente, claro, para mí fue todo flipante. Eh, Muy básico, muy rollo yo solitario y tal, pero, pero me lo pasé muy bien y me quedé con ganas de Y más. ahí, en ese viaje a Pantín, ya fuiste a un campeonato, ya tenía bastante, ya tenía solera, ¿me entiendes? Sí, sí, Y ahí sí, sí, empezarías a sí. conocer a gente que después serían tus amigos también, empezarías a hacer tus primeros contactos Sí, a ver, y siempre no. conoces a gente, siempre te mueves un poquito. A ver, siempre conoces a gente en el agua. O sea, hombre, a ver, en el Pantín, en el festival, poco porque ibas a ver el espectáculo. Realmente no te metías al agua. Me metí un día, creo recordar que me metí un día a primera hora del todo, que, que yo estaba sufriendo para pillar olas con mi primer fish, o sea, el primero que me compré. Yo recuerdo haberle descrito al shaper lo que era un fish, que mi idea era surfear con un fish, y me hizo una tabla, lo que se hacía en aquella época. O sea, me hizo un traster más anchito, más gordito, más de punta más redondeada, pero me hizo un traster. Algo parecido al Fish Round Nose de Lost, con doble wing atrás. Y recuerdo que yo con aquella tabla sufría para coger olas y recuerdo que me pasó al lado un australiano que debía medir 1,80 m y pico, que no sé de dónde sacaba la fuerza. Yo botando como un energúmeno y pesando 70 kilos pelados, era incapaz de pillar olas y el tío volaba y se hacía aéreos. Y yo flipando, yo diciendo, Joder. pero son las mismas putas olas, joder. Pero bueno, son esas Pero bueno, cosas que... es- Ahí se nota de dónde es cada uno. O sea, uno es australiano y compitiendo, y pues... en esa época que nos estás contando ahí, el contacto con el SEP era nada más que reparar tablas, ¿no? Sí, O a ver, instrumentos. hice algún experimento en mi época de reparar, muy básico, con muy poquita información, con materiales muy justos y tal, y realmente, hombre, a ver, fueron auténticos desastres. Así de claro, te lo digo. Bueno, Eh, experimentar. sí, experimentar, pero mal. O sea, flotaban a duras penas las tablas, vamos, muy mal. También por falta de materiales adecuados, que hay que decir. Quiero decir que si, por ejemplo, vives en el País Vasco, tienes Francia a un tiro de piedra y tienes ahí todos los almacenes de material, es bastante Sí, más es más fácil fácil. empezar que si vives en el otro extremo de la península, obviamente. Y también pasa otra cosa, que, a ver, estamos hablando de cuando yo empecé, no existía Internet. O sea, Claro. O sea, pero
¿Y dónde te vinieron esas primeras informaciones ¿me entiendes? Lo primero, para comprar un phone. Claro, es que precisamente eso vino a través de Internet. O sea, Internet fue la llave a que muchos entráramos en Ujú. esto. O sea, hay una generación de shapers y reparadores y fibradores y tal, que no siguió el camino que había hasta aquel momento. O sea, en una primera época, si querías shapear, tenías que meterte en un taller a barrer. Y después de Sí, barrer sí. lijabas, y después de lijar enfibrabas, y después de enfibrar te dejaban shapear alguna. Entonces, Ujú. realmente, o sea, lo que es ser un aprendiz. O te metías de aprendiz en un taller, o si no, nada. Sí, sí, sí. No, no. Pero llegó Internet y empezó a haber información. Te podías descargar vídeos, empezaba a haber foros, la mayoría en inglés, pero entre, entre los conocimientos que podías tener de inglés y Ujú. de ganas, pues ibas sacando cosas. Están los chicos de WhatsApp, ¿eh? Un saludo a los chicos de WhatsApp que están por ahí, que se acaban de unir. Entonces, el tema fue un poquito así. O sea, muchas ganas, mucho devorar información y así fue como empecé. La primera tabla, Ujú. obviamente, fue un truño. Para mí era un puñetero tesoro y volaba, pero no, o sea, vista con la perspectiva, Pero, a ver, la perspectiva de ahora, claro, claro, no es como lo que haces ahora, es normal, pero bueno, en ese momento te abrió un camino para decir, oye, pues por lo menos algo que yo hice con mis manos, la puedo meter al agua no, y y surfeaba, surfear. a ver, y surfeaba con ella, y también te digo, pasó a ser una de mis mejores tablas. Quiero decir, del kiber que tenía en aquel momento, andaba mejor que muchas otras tablas que había comprado en su momento. Hombre, supongo que sería porque también hiciste una tabla para ti, Claro, que todo lo que comprabas era bastante estándar hombre, a ver, estamos y... hablando de los 90. En los 90 había una Ujú. cosa había el traster. Había el traster entre pues 5 y pico hasta 6 4. Esa era la tabla que encontrabas en las tiendas. Después, lo que llamaban híbridos o evolutivos, que era el mismo traster con un outline un poquito más generoso, e incluso, pero es que hasta los tablones, los longboards eran traster, o sea, quiero decir, o minimalibus, todo era de 3 quillas. O sea, en los 90 era la pesadilla de la variedad. O sea, Y tú ya hacías tus tablas eran como, o sea, como para ti, para sentirte a gusto en tu surfing y tal. Eh, Porque tú te sentías más a gusto con las tablas que hacías que con el traster de toda la vida que había en esa época. claro, o sea, a ver, Entonces, y eso es lo que te influenció ahora para, por ejemplo, que tus tablas no buscas la moda, sino el uso diario que sea consecuente con la gente que lo surfea, la tabla, ¿me entiendes un poco lo que te quiero decir? sí, sí, a ver, No eres un shaper al uso, quiero decir. a ver, Eres un shaper que soy, prima la comodidad de tu surfer que viene a pedirte la tabla. a ver, soy un surfista con un nivel medio. O sea, no nos engañemos. Entonces, soy un surfista con un nivel medio y reconozco cuáles son las necesidades del surfista medio. Obviamente, con los años también aprendes, pues eso, a hacer tablas para gente pues, con más nivel, pues porque realmente ahí sí que tengo que agradecer a la gente de mi equipo, que yo, por ejemplo, tengo 4 surfistas en mi equipo Ujú. por ejemplo, Yago, que fue el primero, Yago es un tío que anda muy, muy bien con cualquier tabla. Pero aparte de Ujú. eso, sabe comunicarte muy bien qué es lo que va y lo que no va. Entonces, yo Ujú. puedo llegar hasta cierto nivel con mi surf y experimentar a cierto nivel, pero Yago pues es capaz de subir un par de escalones más por encima de mí. Entonces, lo que me puede decir Yago es información que yo mismo no podía acceder como surfista. Entonces, empezó así un poquito con Yago, pero después, por ejemplo, Marcos, que también lo tengo así medio sponsorizado y tal, y que aparte trabaja conmigo
y me echa una mano a veces. Marcos es un surfista increíble. Entonces, Marcos ya no es solo que sea capaz de comunicarte qué es lo que falla en la tabla, sino que te comunica cuál es el elemento del diseño que falla en la tabla. Entonces, realmente, tener esa perspectiva de tener a alguien surfeando con tus tablas que te pueda informar de lo que tú como surfista no puedes llegar a hacer, entonces eso es una gran ventaja. O sea, por mucho que te diga mucha gente que tú tienes, que las marcas cogen gente sponsorizada para hacer publicidad de sus tablas, que es un hecho y es cierto, pero también para contrastar una información que el shaper, hombre, hay shapers que son muy buenos surfistas, pero desde luego no todos. Entonces, cuando tú no puedes llegar a ciertos puntos de surf, pues obviamente necesitas a alguien que sí lo haga. Y tener una persona con una relación ya un poquito extensa que te pueda comunicar eso es lo mejor. O sea, cuando hay una comunicación fluida, es cuando mejor puedes adaptar tus diseños a él. Entonces, claro, ahí... Retrocediendo un poquito, que vamos a volver sobre eso, retrocediendo un poquito, habíamos quedado en que ya empezaste a hacer tus tablas, tal, y empezó a haber una evolución en las tablas, en tus tablas, ¿no? Fuiste mejorándolas con el tiempo, pero eso al principio lo hacías de una manera completamente amateur, ¿no? A ver, para algún amigo, para muchos años. Tal. ¿Y cuándo te planteaste ya que ese oficio de shaper ya podías planteártelo profesionalmente? Pues básicamente cuando me despidieron de mi otro trabajo. Sí. A ver, yo trabajé durante muchos años de diseñador gráfico en el departamento de publicidad de una gran constructora. Entonces, cuando el ladrillo cayó y nos fuimos todos a la calle y tal, yo me fui al paro, obviamente, como la mayor parte de la plantilla de la empresa, y empecé a buscar trabajo de diseñador, obviamente. O sea, era lo que había estado trabajando durante casi 15 años, pues, por lógica, sigues. Pero en plena crisis, a ver, los trabajos que te ofrecían y las remuneraciones eran muy justicas. Sí, una mierda. Y, sinceramente, mientras estaba buscando, no paraban de entrar encargos. Hombre, yo de vez en cuando, pues claro, hacía tablas para mí, hacía tablas para algún colega, y aceptaba algún encargo, más que nada porque era un hobby que se autofinanciaba. Si hacías una tabla para uno de fuera, te daba para pagar los materiales de otras 2, 3 tablas. Entonces, pues mira, mientras trabajaba en otra cosa, era un hobby que se autofinanciaba. Pero, obviamente, también tenía una producción de risa, que a lo mejor llegaba a las 10 tablas anuales. Ya ves que los primeros años fueron así. Pero a medida que fue así, pues mira, cogí el dinero del despido, arreglé el taller y... En una situación de necesidad y de crisis llegaste a una profesión. Sí, pero... Más o menos, sí. Pero tampoco sin quererlo, casi. Sí, es que fue sumar 2 y 2, que tampoco... ¿Y ahora te plantearías trabajar de otra cosa? Ahora mismo, como estás ahora en el... Realmente no. O sea, a ver... Vives en tu pueblo... Es que... seguramente que gente de tu generación, mucha gente no está en el pueblo, tuvo que marchar del pueblo. A ver, ni yo en su día, o sea, yo me tiré muchos años viviendo fuera. O sea, tenía una casa, me había comprado una casa en Santiago, fichaba, me iba a una oficina y me bajaba los fines de semana a surfear. O sea, nada más. Pero también te das cuenta de que tampoco se necesita tanto. Quiero decir, yo cuando trabajaba en una oficina ganaba bastante más dinero que ahora. Me gastaba el dinero en cosas bastante más tontas que ahora. Y ahora, a lo mejor ganando la mitad de dinero, vivo mejor. Claro. ¿Me entiendes? Es eso, porque estoy haciendo lo que quiero. O sea, que voy menos al cine, desde luego. Pero es que entre las horas de trabajo y las horas de surf, normalmente te queda tiempo para muy pocas cosas.
Y ahora que tengo una niña, menos tiempo todavía. Entonces... Y, sí, y bueno, ahora te estableciste profesionalmente, tal, es tu profesión. ¿Tú cómo definirías las tablas que haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Yo sé que tienes una debilidad por ciertas tablas, pero me gustaría que me la contaras tú, que me dijeras de primera mano cómo llegaste a ese mundo y a esas tablas. A ver, ¿cómo las definí? Habría una evolución, A ver, ¿cómo las habría definiría? una evolución para llegar a eso. Sí, dime, Pues dime. mira, un día estando en el agua en Salinas, en el festival, estaba en el pico con Willy Uribe y me preguntó, tú eres el gallego de las tablas raras, ¿no? Pues sí, ese es. Soy el gallego de las tablas raras. Básicamente yo empecé en estos por una razón, aparte de... Porque yo realmente las tablas que yo quería surfear, en la época que yo empecé a shipear, no las hacía prácticamente nadie. O sea, querías un fish, un fish, el típico retrofish tipo San Diego que hoy por hoy encuentras en todas las tiendas. En los 90 no lo encontrabas ni queriendo. Y te ibas de taller en taller y realmente la respuesta que te daban la mayor parte de ellos era: eso no funciona. Sea contraster. ¿Me entiendes? Claro, a ver, por eso te digo que no fuiste nunca un shaper de modas, tío. O Eh, sea, entonces, lo que yo quería surfear, que yo quería surfear fishes, quería surfear singles, quería surfear Bonce. Entonces, realmente lo que yo quería no lo encontraba. Lo encontrabas a lo mejor o tablas realmente antiguas, o si no, encontrabas tablas de importación a precios que no estaban al alcance de un bolsillo normal. Entonces, realmente, pues eso fue cuando empecé. Y empecé a hacerme lo que yo quería. ¿y qué es lo que tú querías? Y lo que yo quería era, sobre todo lo que yo quería eran Bouncers. O sea, el Bouncer fue la primera vez que vi una Explica un foto. poco, La explica un primera vez poco que lo vi que es una un bouncer. foto, flipé. Dije, ¿qué coño es eso con tantas quillas? Y me quedé alucinado. Y empecé a devorar información con todo lo que caía en mis manos. Y realmente fue eso. Fue mucho estudio durante años antes de hacerme el primero. Y empecé haciendo un poquito de experimentación, porque recuerdo que uno de los Campbell... Bueno, a ver, vamos a empezar por lo básico. Definimos lo que es un bouncer. Un bouncer es una tabla. Eso, un bouncer. Un ¿Tienes bouncer. ahí ejemplos para darnos? Sí. Los tienes ahí detrás. Os lo voy a enseñar. Vale. Básicamente, un bouncer es una tabla que se inventó en la década de los 70 por dos chavalines, porque ninguno llegaba a los 20 años, que eran los hermanos Campbell, que vivían en California, y que inventaron posiblemente la primera tabla que combinaba 3 quillas con cóncavos de la historia. Posiblemente porque esto de decir el primero es muy difícil, ¿entiendes? Siempre rebuscando puedes encontrar algún diseño tal, pero realmente ellos lo empezaron y continuaron haciéndolo de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Entonces, realmente Sí, son los primeros que sacaron, que comercialmente empezaron a hacer esas tablas también. Sí, O sea, los primeros hicieron un diseño original encontraron un nicho. con tres quillas y un fondo con cóncavos, un doble cóncavo de salida. Entonces, realmente, si comparas con las tablas que había, las que predominaban en aquella época, hombre, a ver, estamos hablando de lo que podría ser el prototipo de la tabla moderna. Obviamente las formas son muy diferentes, mucho más exageradas y tal, pero realmente y funcionalmente sobre todo, porque no nos olvidemos que si comparas un Boncer con un single o con un twin y tal, realmente lo que es la maniobra está en un punto medio entre lo que sería un thruster, una tabla de 3 quillas, y un single. Es más fluido que el thruster, los giros son más redondos, pero no tanto como un single y no derrapa tanto como un single. Entonces,
es una tabla que no es especialmente técnica y tiene una cosa que mejora las dos, es mucho más rápido. O sea, la circulación de agua por los cóncavos es muchísimo mejor que incluso en algún tráster ya más moderno. Pero estamos hablando de que eso, de que inventaron una tabla de 3 quillas y cóncavos a principios de los 70, que viene siendo más de 10 años antes de que lo hiciera Simon Anderson, aunque se lleve el mérito. Entonces, realmente... En aquella época, realmente, cuando hicieron los Bonzer, al principio la gente está un poco reticente también, ¿eh? O sea, a ver... no tuvieron un camino fácil. No, a ver, no fue... Los Campbell fueron a Bing, fueron a tal, sí, no fue modelo, pero no acabó la cosa. No fue un camino fácil, pero siempre tienes que pensar que la industria se mueve por dos cosas. O sea, los talleres de tablas y tal, obviamente es industria y lo que piden es una rentabilidad. Si yo estoy haciendo singles y tardo en hacer singles tiempo X, y un Bonzer implica que voy a tardar más tiempo y voy a bajar mi productividad, o las vendo muchas más caras para que me salgan rentables, o si no sigo haciendo singles. Y eso fue un poquito la razón. Mira, un día me contó un amigo mío, que lleva mucho en esto del surf y tal, me contó, ¿tú sabes por qué ganó el Thruster al quad? Porque realmente son dos configuraciones que llevan mucho tiempo en el diseño del surf y tal. Realmente el Thruster ganó al quad porque... Tenía una quilla menos y había que hacer menos quillas. No, porque el disco de la lijadora entra entre las quillas y en los quads tienes que lijar a mano. Ya. Sí. Esa fue la gran ventaja. O sea, realmente, en un quad, o es un quad muy bestia que tenga las quillas muy separadas, realmente no puedes lijar entre las quillas con un plato de lija. Entonces, por productividad, en cuanto apareció un diseño que era más fácil de hacer que el quad, obviamente le ganó la partida. Y con el Bonzer pasa un poquito eso. O sea, el Bonzer, como tiene... Es una tabla difícil de shapear, difícil de laminar y difícil de lijar. Entonces, lo tiene todo para que no te elijan como tabla de producción, ¿me entiendes? Es una tabla de taller pequeño, o si no, tienes que venderla muy caro. Y tú que sabes bien la historia de esta tabla, ¿qué fue, cómo llegó al gran público? ¿A través de un vídeo, ¿cómo, sabes un poco? Cuando hablamos del gran público, hay que distinguir entre el gran público mundial y el gran público de la zona, de California. Obviamente. Bueno, eso, a ver, ¿cómo se popularizó? A ver, no se iba como tú explicaste, como un single o como los Thruster que llegaron más tarde, pero que ya empezó, o sea, que no llegó a ser una tabla residual, sino una tabla lógica para surfear, para cierta gente, tal, ¿cómo se llegó a que perdurara en la historia, ¿me entiendes? Porque perduró desde los 70, el Bonzer se hizo en todas las épocas. Sí, realmente, el Bonzer tuvo picos de fama, que subió, que bajó. O sea, realmente, al poco de crearse, a los 2 años, más o menos, fue cuando vendieron el diseño a Bing. Entonces, con Bing sí que tuvieron un pico de popularidad. Porque aparte... Pero vendieron el diseño, pero ellos fueron allí a hacerlo, sí. Realmente el camino fue su primer diseño, primero las hicieron ellos, para ellos y sus colegas. Vieron que iba tan bien que mandaron un artículo a una revista para que publicara el diseño. Obviamente eran 2 mocosos que vivían en el culo de California, en Oxnard, que no es una de las capitales del sur, y claro, le dijeron, mira, no, gracias. O sea, tal. Pero siguieron rulándolo y tal, y Bing se hizo con el diseño. En parte Bing, en parte Mike Eaton, que era uno de los shapers, que también a lo largo de la época de los años ha seguido haciendo bonces durante mucho tiempo.
muy bonitos. A mí realmente me gustan bastante. No estoy... A ver, no los hace igual que los Campbell, pero tiene su estilo, como casi todos los shapers, vamos. Hay gente que respeta el diseño al 100% y hay gente que intenta evolucionar. Entonces, realmente, Eaton, obviamente, como trabajaba para Bing, se encargó de esa producción y tuvieron riders de Bing que compitieron con aquellas tablas. Hablando de la época de los 70, que la competición era muy aquello, eran 4 cosas, ¿no? Pero, y ahí tuvo una repercusión. Había anuncios en revistas, se vendieron y tal. Y los Campbell, obviamente, cobraban por tabla hecha. Pero ellos realmente no se encargaban de la producción. O sea, ellos vendieron el diseño. Sí, un royalty. Sí, vendieron el diseño y cobraban 10 pavos de cada tabla. Entonces, pero claro, para unos chavalines que te entre pasta así y tal, era la leche. O sea, la pasta entraba en tablas. Por cierto, el modelo sigue, Bing sigue con su modelo, ¿no? Sí, Bing sigue haciendo el modelo, también más cercano a lo que sería el Bouncer de Eaton que el de los Campbell, pero sí que sigue con su modelo. Pero bueno, tuvieron la mala suerte de que Bing se deshizo de la marca, se la vendió a Gordon Smith, y Gordon Smith no apostó por el diseño. Lo promocionó muy poco y realmente no fue un diseño que le interesó vender y simplemente se perdió. Ellos respetaron el contrato que tenían durante un tiempo, con lo cual tampoco se pudieron poner ahí a hacer bouncers porque habían vendido los derechos, y aparte de unos chavalines y tal. Y nada, en algún viaje fueron a Australia y allí sí que enseñaron a hacer bouncers a también algún shaper australiano. Y prácticamente siguieron en un nivel bajo hasta entrada la época de los 80. En los 80 volvió a haber un repunte cuando inventaron el bouncer de 5 quillas en lugar de 3. Fueron ellos también los del... Sí, el diseño de las quillas no es de ellos. No recuerdo ahora cómo se llamaba el tío que las hizo, pero fue una colaboración. El diseño de las quillas no es de ellos, 100%, pero sí que el concepto sí que era de ellos. Y ahí volvió a haber otro repunte. También coincidió un poco con la entrada del thruster, que también amortiguó mucho todo lo que pudo dar. Por aquella época también los Campbell se separaron, Malcolm se quedó en California y Duncan se fue a vivir a Hawái, y tuvo su parte buena porque se veía cómo funcionaba un bouncer en las hawaianas. Entonces, claro, si funciona allí, funciona, o sea, es que funciona. Mira, está Marcos Enrich por aquí, acaba de entrar. Un saludo, Marcos. Sí, ahí está. Sí que está el pobre, lo tenemos confinado en Barcelona. Lo pilló volviendo de un viaje y está confinado en Barcelona. O sea, que un saludo desde aquí también. A él y a Ana, que están los dos confinados ahí. No creo que estén mal, pero confinados. Pero ahora estarán peor, porque saben que el sábado ya podemos surfear, ¿no? Ya, pero me consta que están buscándose la vida para volver pronto. Sí. Está bien. Además, bueno, estos viven en la playa. Habíamos llegado a la década de los 80. Sí, y allí, a partir de ahí, pues también un poquito en perfil bajo hasta finales de los 90, principios de los 2000, que empezó todo el movimiento de tablas alternativas, de vuelta al fish, vuelta al single, y empezó a verse en alguna tabla, en alguna peli. Yo tengo en la memoria un vídeo de Gary Elkerton, me parece que es, con un bouncer de los Campbell. Sí, y ¿cómo era? Creo que no sé si en Settling o en otro, o sea, salía Tudor surfeando un bouncer de 3 quillas. Y a mí, personalmente, el que más me impresionó, y peco un poquito de mainstream, porque es una peli ya un poquito de estrellitas y tal, era Shelter. Shelter fue la primera vez. Además, lo bueno que tenía Shelter es que veías
al Donovan Frankenreiter surfeando un Bonzer en olas de mierda. O sea, se veía en chustillas medio tocadas de viento. Que siempre hubo el mito este de los Bonzer solo funcionan en olas buenas y tal, y no sé qué. Eso, esa pregunta nos la hicieron antes por aquí, que qué olas son buenas para los Bonzer, pero yo creo que lo vamos a contestar un poquito más tarde. Vamos a seguir, porque si no nos vamos a ir. Sí. Vamos a seguir. La tengo aquí apuntada y después esa nos la contestas bien, ¿vale? Pero me interesa eso del Frankenreiter aquí, como lo tienes Pues aquí si ahora lo mismo en buscáis, memoria. mira, si lo buscáis en YouTube, buscáis Bonzer Shelter en YouTube y sale el vídeo. O si no, en la web de los Campbell también tenéis vídeos a cascoporro. O sea, que lo bueno que tuvieron los Campbell es que el padre de los Campbell era fotógrafo de revistas, era freelance y tal, y documentó todo el proceso. Entonces, hay fotos y películas de 8 milímetros de toda esa primera época de los 80, cuando ellos hacían, de los 70, cuando ellos hacían sus primeras tablas. Entonces, la gran ventaja que tienen ellos es que lo tienen muy documentado. Si seguís en redes a los Campbell, tanto a Malcolm como a Duncan, sobre todo Duncan suele poner mucha foto antigua y se ve, o sea, se ve. Y Yo creo que llegó el momento de que nos enseñaras alguna de tus Bonzer ahí para que puedas un poco ir contando la historia con un Bonzer ahí delante. bueno, Hablamos de Bonzer de testillas, lo tengo de de mesa. A ver, me voy a echar un poco para atrás para que se pueda ver. Esto es un Bonzer de 5 días. Esa es la versión un poco, o sea, refiriéndonos a las quillas, la versión moderna del Bonzer. Sí, esto sería la versión actual. Lo que hay que dejar claro es que el Bonzer no es una tabla, no es un modelo, no es un diseño. El Bonzer es una configuración. O sea, de la misma forma que el thruster o que el twin fin. Tú puedes hacer un twin fin cortito, ancho, o puedes hacer un mid-leg twin fin, o puedes hacer incluso un tablón twin fin, si te salen las narices. ¿Vale? El Bonzer es lo mismo. Lo que pasa es que el Bonzer no son solo quillas, son quillas y cóncavos. O sea, es un doble cóncavo muy marcado entre la zona de las quillas que atrapa el flujo de agua y lo lleva hacia donde quieres que vaya. Que realmente son las quillas tanto centrales como laterales. Entonces, un Bonzer, como veis, son unas quillas laterales que pueden ser 2, que pueden ser 4, y una central. Las laterales, el ángulo es mucho más abierto que en un thruster o en una tabla. Así. Son muchísimo más abiertas, porque son como una prolongación del cóncavo. Realmente trabajan como si fuera una prolongación del cóncavo. Entonces, ¿cómo funciona? El cóncavo normalmente los modernos empiezan con un cóncavo simple que después lo canalizan hacia un doble cóncavo. Recoge el agua, lo lleva hacia la zona de las quillas y esto hace, por un lado, que tengas control porque tienes el flujo de agua justo entre las quillas, que es el elemento que te da control a la tabla, y dos, el cóncavo hace que no tengas ningún elemento que te pare ese flujo de agua, con lo cual la circulación del agua es muy buena y el planeo es muy bueno. Ventajas. Ventajas. Es una tabla fluida, quiero decir, es una configuración que es bastante fluida. Se parece un poquito al single, pero con más agarre. ¿Vale? Está en un punto... Tú sabes que yo ya me he hecho 2 tablas, Sí. dos Bonzer Blender. Sí. Y yo lo tengo la configuración de 3. Que me gustaba así un poco más clasicismo, ¿me entiendes? Más que... Sí. A ver, para el Double Ender a mí me encanta la configuración de 3. O sea... Y yo lo que puedo decir de los Bonzer es, a ver, y el mío es bastante grueso, entonces facilidad de remada tiene toda la del mundo. No es el punto que yo me quiero referir. Me quiero referir una vez que estás en la ola, la tabla tiene, aparte de que es muy rápida, como tú dices, lo que notas es el agarre que tiene. Sí. Solo encontraría
no un inconveniente, pero si le tuviera que decir un punto tal es en el momento de hacer el take-off y subirte a la tabla, que hay que, no es una tabla al uso, es un poco diferente. Hmm. Porque Sí, sí. si no la pisas bien, a veces puede, si la ola está muy puesta, te puede llegar hasta, como las quillas laterales en realidad están así, Hmm. puede llegar si no tienes la quilla bien puesta, la del medio, te puede llegar a derrapar un Sí, poquito. sí, 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 sí. Tal. Pero, a ver, Pero después, una vez que estás en la pared, ya eso ya es un rail, ya. a ver, Es una tabla súper fácil lo bueno que tienes para en es ese que, momento. lo bueno que tienes es que ya sea de 3 ya sea de 5 es que tienes mucha base de equipo. O sea, realmente, si sumas las bases de las quillas, la central o las laterales, tienes mucha base de quilla. Y la base de la quilla te ayuda mucho a bombear y a ganar velocidad. Entonces, a hacer proyección de tu fuerza a la pared de la ola y a ganar velocidad. Uh Entonces, -huh. son configuraciones que ayudan mucho eso, a ganar velocidad. Y si a eso le sumas una tabla un poquito ancha atrás, sumas esa proyección al planeo y consigues una tabla muy, muy veloz. Pero ya te digo, Uh -huh. pero puedes hacer, yo por ejemplo, tengo tablas pequeñitas para olas pequeñas, Monce, y tengo pinchos para olas grandes. Quiero decir, es una Sí, sí. configuración que se puede adaptar prácticamente a todas las tablas de la misma forma que se adaptan las 3 quillas de un tráster a cualquier tipo de tabla. Es que tú tienes esa configuración en todas las escalas de tablas, desde muy pequeñitas hasta muy grandes, que Sí, 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 prueba sí, de sí. ello el tablón Bonzer que le hiciste a Jota, Sí, que sí, funciona perfectamente. Era un tablón Bonzer, o sea, no sí. tenía más misterio. A ver, tablones hice varios, hice un par de GAMs Uh -huh. y también tablas, eso, tablas pequeñitas. Llegué a hacer un Niboa, un Paipo, para ir tumbado de rodillas y Sí, sí, tal, sí. con Uh -huh. configuración Bonzer que era un 4-3. O sea, Uh que -huh. era eso, del tamaño de un corcho. Uh -huh. Y en, Ah, ah, en todos funciona. lo, ¿Qué pasa? los Campbell también, perdona que te corté, también experimentaron en muchas medidas diferentes o siempre se centraron más en la tabla más corta, Mira, un Midland más... han hecho prácticamente, que yo sepa, han hecho de todo. O sea, Uh -huh. a ver, sigue siendo, ellos por su cuenta siguen siendo un taller relativamente pequeño, aunque trabajen para Uh -huh. talleres más grandes, ¿entiendes? Pues ahí está la colaboración que hicieron con Channel Island o Uh -huh. cosas así, y aunque colaboren con talleres grandes, viajen por todo el mundo y tal, realmente, a ver, Malcolm Campbell shapean un cuarto de shape en la parte de atrás de su casa. Realmente Sí, sí, pero es un sitio sí que pequeño. no, aunque tengan fama mundial y eso, siempre tuvieron la configuración de taller pequeño, eso es Sí, sí, verdad. Aunque después, hayan hecho lo claro, que dices tú, se centran, colaboraciones, sí, viajan mucho también, van dejando y aparte, sus tablas. aparte se centra en lo que es la parte de shape. Quiero decir, no laminan, no lijan, nada. Pues eso se lo llevan a talleres de enfibrado y tal y tiran de eso. Uh -huh. Pero quiero Uh -huh. decir que el camino que siguieron fue un poquito de negocio pequeño. Aunque, a ver, siempre hay que decir que, por ejemplo, Malcolm, que es el que siempre ha estado más unido al negocio del shape y del surf y tal, fue durante casi 20 años, o más de 20 años, fue Ghost Shaper de Almeric. O sea, antes de las Uh -huh. máquinas de shape, lo que tenían los talleres Uh -huh. grandes era Sí, un sí. jefe de shape que hacía los diseños y tal, y después a 6 curritos haciendo tablas, Sí, sí, copiando sí. sus A diseños. dolor. Y Malcolm Campbell fue Ghost Shaper de Merrick durante muchos años. Uh -huh. Entonces, Uh -huh. realmente, claro, siempre ha estado ese contacto, pero siempre, o sea, aún trabajando para Merrick, él siempre tenía su taller pequeño haciendo sus propias tablas y Uh vendiendo -huh. sus propias tablas. Uh -huh. Entonces, siempre ha tenido ese punto, ha volado entre la industria grande y pequeño. Siempre ha estado ahí un Uh poquito en -huh. medio. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, tuvo una idea y la defendió hasta ahora. No fue hasta la época de los Uh 2000 -huh. cuando empezó a tener un reconocimiento
Mira, otro vídeo guapo que revolucionó otra vez el Boncer fue el Taylor Knox, que nos dice aquí Caracas, es verdad, Sí, también. sí, a ver, este es Ese vídeo. relativamente moderno y tal, pero sí, o sea, que Ujú. hizo un corto solo de, solo de Eso. Bonces. Volviendo un poco a tus tablas, para ahí, que estabas ahí enseñando ese de 5 quillas, ¿ese qué es? ¿Un doble ender el que nos estás Sí, esto enseñando es ahora? un, ¿O es mira, el...? esto es un double ender en su versión mini. O sea, Ujú. como no va a Sí, coger en sí, plano, lo paso así longitudinalmente. sí, 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 lo vemos bien. A ver, Perfecto. es una tabla, es uno, nació siendo un single el double ender. O sea, el Ujú. primer double ender que hice, lo hice pensando en hacer un mid-length, o sea, una tabla de 8 pies fue el primero. Eh, Single y con las formas un poquito diferentes. Sí que tenía más o menos un outline parecido, una cola relativamente ancha y con un pintail, un nose también un poquito puntiagudo, aunque también bastante ancho, el canto bajo y bastante arista hacia adelante, aun siendo single, o sea, en los Bonzer tienes que llevar la arista hasta delante de las quillas y como tienes tanta base, tienes que llevar la arista, el canto duro hasta bastante adelante de la Eso tabla. es. Pero aun siendo, ¿Puedes enseñar el canto duro ahí, a ver si mira, lo podemos apreciar? ¿Hasta dónde lo llevas? o sea, vosotros pensar que llega la arista más o menos hasta aquí, un poquito por, Eso. El un par de canto pulgadas duro por delante significa de la... que ahí el canto no es redondo, ahí es Sí, como un vértice. sí, Es un a ver, vértice es así la y línea, eso. si os fijáis, la línea del final de la tabla va Ujú. evolucionando y va fundiéndose con el canto redondo. A ver, Eso esto es es, un eso es. estándar en el diseño hoy por hoy, quiero decir, hay muy pocos cantos que Ujú, no hagan esto, realmente, en tablas modernas. ujú, Realmente, ujú. el concepto era eso, era una tabla así, y un par de años después fue cuando se me ocurrió meter la configuración de Bonzer, que es cuando hice el Bonzer 3, el tuyo, tu primer, Ujú. fue uno de los... Fue de los primeros, ¿no? Sí, es que los hice, es que me cuesta decir cuál de los dos fue el primero porque los hice Yo al creo que el mismo mío, tiempo. yo creo que el mío fue el segundo. Sí, yo creo que el tuyo fue el segundo. Ah, mira, Yo sí, ya había visto, sí, fue yo el ya había segundo. visto el que estabas Sí, haciendo. sí, fue el Y, segundo, el primero fue el de y, Pau. Sí, el y- primero fue el de el Pau y mío el fue el tuyo fue el segundo. segundo. Pero Sí. es que además estará en la misma medida. O sea, Ujú, sí. El mío y era 8-2 el primero. sí, sí, ocho creo dos que el era el de Pau primero. era 8, 8-1 y el tuyo 8-2. Ujú. Y realmente yo creo que fue muy buena la impresión porque al poco de hacer esos ya me hice uno para mí. No, Y porque no ves que yo ya te dije que me había dado muy buen feedback. Ya cuando eso, que, a ver, para un tío que yo estaba estancado en el tablón, llevaba años sin tener una tabla un poco más corta que un tablón. Y con ese, nada más que lo cogí, ya dije, joder, soy capaz de poder bajar un poco de medida y es que disfrutar de otro surfing, porque en realidad es un poco diferente al tablón, ya te permite un poco más atacar la ola de otra manera Es que y tal. el double ender en un principio nació como una tabla, sobre todo para gente que venía del tablón y que quería una tabla un poquito más corta y más ligera para otras cosas. Para cuando el tablón, sobre todo si venías de un tablón clásico, para cuando el tablón clásico te dejaba un poquito tirado, cuando la ola tenía un poquito de fuerza y tal. ¿Qué pasa? Que a la mayoría de los usuarios os pasó que os reencontrasteis con la maniobra. En el Una tablón. cosa, Chus, igual se nos corta, ¿eh? Porque ya estamos llegando a los 60 minutos. Tú tranquilo que me vuelvo a conectar si tal, ¿vale? Entonces, No, sí, continúa, continúa. lo que pasó un poquito fue que gente que bajabais un pie o dos pies del tablón, entrabais eso con un midland, con una tabla de 7 y pico, de 8, de repente, Sí, costaba muchísimo. de repente Costaba muchísimo. era una tabla que el double ender que no sacrificaba muchísima remada, pero sin embargo se movía. Y empezasteis a reencontraros con la maniobra. Sí, Y, pero sin un esfuerzo ahí sí, vital. sí, yo sobre todo no quería sacrificar meses de baños, ¿me entiendes? Porque tú estás con el tablón, que estás de coger todas las olas casi que ves que marcan, ¿me entiendes? Y pasar a una tabla pequeña cuando estás estancado en una cosa,
pues es que vas a sacrificar muchísimos baños Sí, sí, de tal. Encima vas a ir a las mismas horas que vas siempre, porque tienes ya esa costumbre y claro, sabía que iba a ser que yo ya no tengo edad ya, para perder el tiempo. Entonces, pero pese a eso, con esa tabla que ya era 8,2, después conseguí bajar otra medida. Y sí. ahora estoy seguro que bajaría todavía otra. Mm, Podría encontrarme a gusto todavía con una medida, un 7, 7,2, 7,3, podría encontrarme a gusto también sí, sí, a en ver, esa modalidad. es todo eso, yo siempre le digo a toda la gente que viene por el taller, yo siempre pido referencias de la tabla anterior, porque tampoco mola hacer cambios demasiado traumáticos. O sea, porque es cuando te frustras. O sea, si haces un cambio muy grande, sobre todo a la baja, Sí. y pierdes mucha remada, tal, es cuando te frustras y cuando dices la tabla es una mierda. Y sobre todo a cierta edad ya, Sí, ¿eh? sí. Cuando eres más jovencito, bueno, A ver, tienes más capacidad de yo aprendizaje Yo, y yo de joven también una vez me emocioné mucho bajando de medida, con 20 y pico, y me estuve cagando en la decisión durante bastante tiempo. O sea, entiéndeme. sí, O sí, sí, sí. sea, yo tenía un colega Yo sí, sigue, sigue. yo tenía un Es que se me colega que retarda. competía, que me pasó una tabla de las suyas y tal, que tenía un par de toques, la reparé y dije, "Buah, esta tabla, guay". Y después de 2 meses de intentar domarla, cogí y dije, mira, paso. Veía la tabla vieja Yo y tengo listo. un montón de admiración. Por ejemplo, estoy viendo aquí que está mi amigo Quinos Lara, Mm, que él tiene, surfea desde un tablón 9,8 o 10 o lo que le eche mm, hasta tiene un minisimos de 5,2 y es que, tío, yo admiro esa capacidad que tiene la gente de pasar de una tabla así a otra y poder surfear, porque yo ya cojo, por ejemplo, mi Fisimos, que es 7,9 o una cosa así, y los primeros 5 minutos me encuentro un poco raro. Y no sé si os pasó a vosotros de estar con una tabla más corta y de repente coger el tronco mm. madre mía, te encuentras súper raro. Pues esta gente tiene capacidad de pasar a una a otra y no... tengo una admiración absoluta por esos surfers. ¿Me entiendes? Ya, ya. Mira, Marcos es un claro ejemplo de eso. Marcos es capaz de Uh -huh. surfear con la típica tablita hojita de papel que tiene el mismo volumen que un salvaslip y de Uh repente -huh. te agarra un tablón y está haciendo un buen surf de tablón. Sí, sí. O sea, Sí, sí, sí. es Que no toda la gente que surfea con tabla corta puede coger una tabla corta y después coge un tablón y surfea sí, sí, como sí, los sí, sí, ángeles, sí, ¿eh? No, sí. no. No, 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 sí, no a tiene ver, nada que ver. yo en ese sentido, mira, he tenido con la gente de mi equipo, he tenido muchísima suerte porque tanto Yago como Marcos, como después un chavalín que tengo más joven que se llama Mon y tal, que todos son capaces de dominar un poquito todo. Tal vez la que más justa ande en ese aspecto y tuvimos un momento de surfear un poquito de todo, fue Camila. Camila sí que ahora está tablón 100% y no la saques de él, pero bueno, a ver, Uh -huh. pero como tiene buen estilo con tablón y tal, pues tampoco se le vamos a reprochar, vamos. Pero, Yo creo que los bouncer estos que haces, como el que estuvimos hablando, lo tal, para gente así que tenga un nivel medio bajo o quiere una tabla, creo que es ideal. Ideal porque te encuentras cómodo desde el primer a momento. ver, yo siempre pongo de ejemplo que yo he hecho muchos bouncers de iniciación. O sea, yo he hecho tablas de iniciación con configuración bouncer. Y, a ver, Uh -huh. realmente todo esto que nos puede chocar a nosotros que hemos empezado con el thruster a una tabla de otra configuración, si has empezado con otra configuración no lo tienes. Es lo que conoces. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, realmente, a ver, es una tabla lo suficientemente estable, es una configuración suficientemente estable como para que cualquiera se enfrente a un aprendizaje como ellos. Entonces, a partir de ahí, lo que quieras. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero, a ver, que Ahora conste, viene... que conste que yo siempre digo lo mismo cuando hablo con gente. O sea, realmente, a ver, tienes que buscar el diseño que se adapta a tu surf. O Uh -huh. sea, puede ser con un thruster ligero, puede ser un verdadero paquete y surfear un fish twin fin y ser un dios encima de la ola. ¿Entiendes? Tienes que adaptarse a tu surf. Y después puedes coger un tablón y ser igual de paquete que con el thruster. ¿Entiendes?
Entonces, realmente encontrar esa tabla que se adapta a tu surf, lo consigues probando. Sí, sí. O sea, no hay una... Realmente, como no tenemos el mismo estilo todos, no hay una respuesta que sirva para todos. No puedes decir, mira, esta tabla es cojonuda para... Porque va a haber gente que no se adapta a esa tabla. Por mucho que digas tú es cojonuda. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Entonces... Y ahora... Sí. No, dime. Continúa, continúa. No. Que ahora, llegado al punto este que acabas de explicar, que cada uno tal, quería volver un poco atrás a cuando aquí hicieron una pregunta de ¿qué olas son buenas para un boncer? Estamos en lo de... volvemos al mismo punto. Un boncer es una configuración. Tú puedes hacer un boncer de olas pequeñas muy específico, o puedes hacer un boncer de olas grandes, o puedes hacer un boncer de... Es como el twin, es como el thruster. O sea, realmente tiene que encajar un poquito más en tu surf como persona que en el tipo de olas. A mí si entras por la puerta y me pides un boncer para olas pequeñas y quieres una tabla corta, obviamente te voy a hacer una tabla con relación a tu tabla de todos los días, pues a lo mejor un pelín más gruesa, un pelín más ancha y un pelín más corta. Para que tenga buen planeo, para que sea fácil de girar, ¿entiendes? Y conseguir velocidad en olas con menos fuerza. Si me pides una tabla para meterte en huecazos secos, pues haré una tabla con muchísimo más rocker, con los cantos más afilados, más estrechita, más afilada, no necesitarás tanto volumen. Entonces, realmente, el boncer como configuración no sirve para un tipo de ola en concreto. Es después el resto de características de las tablas que te van a hacer, que te van a adaptar la tabla al tipo de ola que quieras. O sea, como yo te decía hace un rato, yo tengo boncers para olas pequeñas, para olas medianas y para olas grandes. O sea, yo como surfista me refiero. Yo refiriéndome a la que tengo yo, a mi chusma, a la que me hiciste, mi 7-9, yo lo encuentro una tabla súper versátil. O sea, lo puedes coger con tamaño, va muy bien, porque es una tabla, es grande. O sea, una ola que te venga grande, las remas, es grande, entras muy bien en las olas. Y cuando está pequeño, los litros que tiene, o sea, como dicen ahora los modernos, los litros, el volumen. una tabla con su volumen. Te ayuda mucho en las olas pequeñas también. Pero es que eso es el modelo. Quiero decir, si yo te hiciera un double ender pues con 3 quillas, un thruster, pues posiblemente muchas de las características serían iguales. Habría otras cosas que no. ¿Entiendes? Pero realmente eso es, por un lado, es el modelo. Tal vez donde se notan más el boncer con respecto a otras tablas es en ciertas maniobras. Por ejemplo, la maniobra reina del boncer es el cutback. El cutback lo hace perfecto. O sea, hace un cutback en una sola trazada. Con el thruster tienes eso de ir y en el punto máximo de cerrazón tienes que como volver a empujar. Porque el thruster también, yo es que una tabla similar a la mía la probé también en configuración de 3 quillas. Sí. O sea, thruster. ¿Entiendes? Que la tenía un amigo mío, y lo que notaba era que iba un poco más suelta de atrás, bastante más, y los giros, es lo que dices tú, con el boncer los puedes hacer controlando bien, ¿me entiendes? El giro más amplio, pero controlando. Y con el thruster, si te pasabas mucho, se giraba mucho, ¿me entiendes? Giraba muy en redondo. Entonces, es que, a ver, una de las cosas que dan los ángulos de las quillas, o sea, cuando hablábamos de que las quillas son mucho más abiertas, las laterales, es que cuando tú estás girando, o sea, cuando tú estás girando la quilla central, claro, se va poniendo a favor del giro y pierde tracción, pero al tener las quillas laterales tan abiertas, tú tienes las del lado hacia donde vas a girar, las tienes más verticales, entonces te dan un punto de apoyo. Y las del otro lado van en paralelo a la superficie del agua, que aunque no estén por fuera de la superficie, lo que impiden es que la tabla se hunda más. Entonces, el giro mantiene mucha más velocidad que en un thruster, por ejemplo. Porque el ángulo de las quillas del thruster es mucho más cerrado y mucho más parecido. Entonces, cuando pierde tracción la central, pierden tracción también las laterales, y lo único que te sostiene la tabla es el cambio. A ver, que es su función también, pero si puedes tener 2 puntos de apoyo, ¿por qué renunciar a uno? ¿Entiendes?
Se me va a cortar, el tal. Bueno, los Voy a intermedios. volver a Vamos a reconectar, publicidad. pero sí, pero que vete preparando otra tabla, Venga. ¿vale? Para enseñarnos otra tabla. Venga, voy a finalizar yo.